Oppenheimer es una cinta biográfica basada en Prometeo Americano, el triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, una biografía del año 2005 escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin, que narra la vida del físico teórico estadounidense y lo vital que fue su aportación en el desarrollo de armas nucleares como parte del proyecto Manhattan. Pero debido a la gran cantidad de investigación que tuvieron que recaudar, a los escritores del libro les tomó 25 años poder realizarlo, pero valió totalmente la pena, ya que solo un año después, en 2006, obtuvieron el premio Pulitzer, que es considerado el máximo honor del periodismo estadounidense. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana. Recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo. En este video te contaremos algunas curiosidades de Oppenheimer. El primer intento por adaptar el libro fue del director Sam Mendes, quien buscó hacerlo prácticamente desde que lo publicaron, pero el proyecto jamás pudo arrancar y quedó estancado por años. Pero saben, es curioso la forma en la que esta película llegó a Christopher Nolan y cómo es que Robert Pattinson tuvo muchísimo que ver. Resulta que después de trabajar juntos en Tenet, Pattinson le regaló al director un libro de discursos de Oppenheimer de la década de los 50. A Nolan le pareció fascinante el cómo Oppenheimer se enfrentó entre el dilema moral y ético de haber creado el arma más destructiva de la historia, y fue precisamente ese su punto de partida para poder escribir este guión. Y aunque esta es su segunda película basada en un evento real luego de Dunkerque, es la primera que realiza sobre un personaje histórico, con la que rompe otro récord también, que es el de la duración, pues con una duración de 3 horas es la película más larga de toda su carrera. Curiosamente, el nombre de Robert Oppenheimer fue mencionado en Tenet durante una conversación entre el personaje de Dimple Kapadia y el de John David Washington. Lo curioso es que esto ocurrió muchísimo antes de que Nolan tomara la decisión de trabajar en esta nueva película. Esta es la tercera cinta que aborda el tema del proyecto Manhattan y la construcción de la bomba atómica. La primera fue Fat Man and Little Boy, una cinta de 1989, y la segunda, Día 1, estrenada también en 1989, solo que esa versión fue directamente a la televisión. Cillian Murphy es un actor asiduo de Christopher Nolan, pues ha trabajado con él anteriormente en la trilogía de Batman de Christopher Nolan, El Origen y Dunkerque, convirtiéndose Oppenheimer en su sexta colaboración. Sin embargo, a pesar de su larga lista de colaboraciones, nunca antes había sido su protagonista sino hasta ahora. Para prepararse para su personaje, Cillian Murphy se puso a leer muchísimo sobre la vida de Oppenheimer, perdió varios kilos y aprendió también un poco de holandés. Pero tal parece que darle vida a este personaje siempre fue el destino de Cillian Murphy, y es que hace 10 años atrás estuvo a punto de interpretarlo cuando fue considerado para el papel en la serie de televisión Manhattan, pero al final, por cosas de la vida, el papel, que, ojo, no era un personaje principal en dicha serie, terminó pasando a manos de Daniel London. Oppenheimer tuvo un presupuesto de $100 millones y a pesar de que suena a una cantidad exorbitante, la realidad es poco si lo comparamos con los trabajos anteriores del director, quien, por ejemplo, tuvo un presupuesto de $200 millones en su último proyecto, que fue Tenet. Por esta razón, tanto Emily Blunt, Matt Damon y Robert Downey Jr. aceptaron cobrar mucho menos, ganando solo $4 millones cada uno, cuando ellos generalmente cobran entre los 10 a $20 millones por película. El proceso de casting fue tan secreto que la mayoría de los actores ni siquiera sabían qué papel interpretarían hasta que firmaron. Pero una de las peculiaridades que los actores se encontraron al trabajar en esta cinta fue que el guión estaba impreso en hojas rojas, un formato que nunca antes habían visto, y aunque uno podría creer que es un simbolismo sobre cómo se sentía Oppenheimer después del atentado a Japón, va más por el hecho de que el papel rojo hace más difícil la tarea al fotocopiar las páginas. Pese a que la cinta se enfocó en Los Álamos porque era el lugar donde residió Oppenheimer, en realidad esta fue solo una de las 3 ciudades creadas especialmente para el proyecto Manhattan. Las otras 2 ubicaciones fueron Oak Ridge, Tennessee, donde laboraban más de 12,000 trabajadores, incrementando el porcentaje de uranio, y la tercera fue Hanford, Washington, que era donde se producía el plutonio, lugar elegido por su cercanía con el río Columbia, ya que el agua la utilizaban para enfriar los reactores.
Para el rodaje, Christopher Nolan inicialmente consideró rodar en la ciudad real de Los Álamos, pero como se encontró con un lugar muy modernizado que hoy en día cuenta con una población de casi 13,000 habitantes, prefirió recrear la ciudad, no muy lejos, por cierto, de donde se ubica Los Álamos. De hecho, podían verlo en el horizonte, y aún así también rodó en algunos sitios de Los Álamos, como la casa original donde vivió Oppenheimer con su familia, Fuller Lodge, que servía como centro comunitario, y el dormitorio de mujeres lo utilizaron para el laboratorio donde tenían los recipientes con canicas. Para cuidar la precisión histórica, Christopher Nolan tuvo a científicos reales expertos en armas nucleares como extras para así poder obtener reacciones más genuinas. De hecho, algunas de sus líneas fueron improvisadas, pues realmente conocen del tema y estaban muy metidos en su rol pensando en las implicaciones de las armas nucleares. La película alterna escenas a color y otras en blanco y negro para diferenciar las dos líneas de tiempo, pero de acuerdo con el director, estos cambios tienen que ver con que algunas escenas sean subjetivas y otras objetivas. Es decir, las secuencias a color son desde el punto de vista de Oppenheimer y las de blanco y negro desde el punto de vista de Louis Strauss. Christopher Nolan se rehusó a utilizar CGI porque sintió que no lograría transmitir el horror que necesitaba proyectar en la pantalla, así que para recrear la prueba nuclear Trinity, utilizó una bomba real, obviamente no nuclear ni a gran escala, sino más bien pequeña para que pudiera ser manejable y estaba compuesta de varios químicos y explosivos. Pero para que se viera tan impresionante como la real, se apoyó también de uno de los trucos cinematográficos más comunes, que es la perspectiva forzada, en la que se graba de cerca para crear una ilusión óptica de que los objetos son más grandes de lo que en realidad lo son. Al inicio de la película nos muestran a Oppenheimer estudiando física en Europa, pero luego de que su tutor Patrick Blackett le prohíbe asistir a la conferencia de Niels Bohr, Robert Oppenheimer se siente tan frustrado que intenta envenenarlo con una manzana a la que le inyecta cianuro. Aunque rápido cambia de opinión e intenta recuperar la manzana, pero para su sorpresa, el que la sostiene es Niels Bohr. Y aunque la historia suena un poco loca, es totalmente cierta, excepto la parte de Bohr a punto de morderla, ya que él no estuvo involucrado en este incidente. Digamos que esta edición ficticia fue para darle un poco más de drama al asunto. Lo que sí es cierto es que el incidente tuvo consecuencias. Aunque afortunadamente Blackett no mordió la manzana, los funcionarios de Cambridge se enteraron del suceso y no solo estuvieron a punto de expulsarlo, sino de mandarlo a prisión por intento de homicidio. Los padres de Robert Oppenheimer tuvieron que abogar por él y gracias a ellos el científico obtuvo su libertad condicional, pero fue sentenciado a asesoramiento psiquiátrico. En el libro cuentan que Oppenheimer ni siquiera sabe por qué lo hizo, ya que Blackett era alguien a quien admiraba muchísimo, pero en ese momento la estaba pasando muy mal. Otra cosa que cambiaron en la cinta es que lo que le inyectó a la manzana no era cianuro, sino otra cosa que no especifican, pero que dicen no era tan grave como para que hubiera acabado con su vida, aunque sí lo hubiera enfermado. Tal como lo muestra la película, Robert Oppenheimer fue uno de los primeros científicos en estudiar los agujeros negros. En 1938 publicó un artículo sobre estrellas de neutrones que amplió en 1939 y ese mismo año publicó un tercer artículo junto a su estudiante Harlan Snyder, siendo este artículo el más importante de todos, ya que hablaba sobre lo que pasaría si una estrella masiva colapsara gravitacionalmente. Sin embargo, el artículo fue publicado el mismo día que Alemania invadió Polonia, así que prácticamente pasó desapercibido y jamás volvió a escribir sobre el tema. Fue hasta 1969 cuando el físico John Wheeler acuñó la palabra agujero negro para referirse a este evento. En el libro se explica que Robert Oppenheimer nunca se tomó el tiempo suficiente para desarrollarlo como una teoría debido a que pasó muy rápido a otro tema. La relación de Oppenheimer con Jean Tatlock era tan tormentosa como nos lo mostró la cinta. La pareja se conoció en 1936 cuando él tenía 32 y ella 22, o sea se llevaban 10 años de diferencia, que curiosamente los actores que los interpretan les duplican la edad ya que entre ellos hay 20 años de diferencia. Florence Pugh actualmente tiene 27 y Cillian Murphy 47. Pero regresando al tema, Jean era una psiquiatra y miembro del Partido Comunista. Su relación con Oppenheimer duró aproximadamente 3 años, pero fue intermitente, hasta que Jean decidió ponerle fin y no al revés como dice la cinta. Robert Oppenheimer se reunió con ella una vez más en 1943, pasaron la noche juntos y esa fue la última vez que la vería.
ya que en 1944 su padre la encontró sin vida en la bañera. Había tomado pastillas y dejado una nota sin firmar. Se dice que en aquel momento Jean estaba clínicamente deprimida y lidiando con su orientación sexual. Sin embargo, en el libro dejan abierta la posibilidad de que su muerte pudo haber sido ocasionada. Durante la escena en la que Oppenheimer y Jean tienen relaciones por primera vez, ella se detiene para tomar del estante el Bhagavad Gita, una escritura hindú, y luego continúan con lo suyo mientras hace que Oppenheimer lea el texto en voz alta. Es ahí donde cita la famosa frase "ahora me he convertido en la muerte, destructor de mundos", una frase que recitaría más adelante también en la televisión. Pero esta escena no pasó desapercibida en la India, donde causó indignación entre grupos conservadores que lo calificaron como una falta de respeto y un ataque mordaz contra el hinduismo. Y aunque hubo un llamado para que eliminaran la escena, al menos en la India, el cambio jamás se realizó ni tampoco prohibieron la película. Lo que sí fue modificado en aquel país y otros del Medio Oriente fue la desnudez de Florence Pugh, donde muestran una versión alterada en la que cubren al personaje de Florence con un vestido negro hecho con CGI. El proyecto en el que trabajó Robert Oppenheimer para desarrollar armas nucleares fue nombrado Proyecto Manhattan por una razón muy simple, y es que la mayor parte de la investigación nuclear se desarrolló en la Universidad de Columbia, que se ubica en Manhattan, donde la mayoría de los profesionales de este distrito fueron puestos al mando. Aunque Albert Einstein se consideraba un pacifista, tuvo mucho que ver con el desarrollo de las armas nucleares y es algo de lo que se arrepintió toda su vida. Pese a que no trabajó directamente en el proyecto Manhattan, hubo dos razones por las que se le asoció con el desarrollo de la bomba atómica. La primera fue su fórmula, que establece que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, y es que por esta ecuación, en 1946, la revista Time lo llamó el padre de la bomba atómica, pues argumentaban que su ecuación fue la que hizo que la bomba fuera teóricamente posible. Y la segunda razón es la famosa carta que firmó. El 2 de agosto de 1939, 6 años antes de los bombardeos, Albert Einstein, junto al físico Leo Szilard, le enviaron una carta al presidente Franklin Roosevelt recomendándole que financiara una investigación sobre el potencial uso de la fisión nuclear como arma, porque Alemania estaba trabajando en el desarrollo de armas nucleares. Esta carta terminó por impulsar la participación del gobierno de Estados Unidos en la investigación nuclear, que condujo a la creación del Proyecto Manhattan, que, una vez establecido, Einstein ya no participó en él y esa fue toda su aportación. Aún así, el físico siempre se sintió culpable y tras los atentados mostró su arrepentimiento y explicó que el motivo de la carta era por el miedo que le generaba que los alemanes la fabricaran primero. Incluso poco antes de morir admitió que el haber firmado esa carta fue un gran error en su vida. De hecho, Oppenheimer no consultó a Einstein sobre los cálculos como lo muestra la película, ya que él no era el físico adecuado, así que esta parte fue ficticia, pero fue añadida para reflejar la relación que hubo entre ambos. De acuerdo con el director Christopher Nolan, Oppenheimer, a quien en realidad consultó fue a Arthur Compton, ya que él fue quien dirigió el laboratorio en el que se produjo la primera reacción nuclear en cadena en la Universidad de Chicago, que fue lo que hizo que tuviera también un papel importante en el proyecto Manhattan. Pese a que la película no lo muestra, hubo 2 accidentes fatales mientras los científicos trabajaban en el proyecto Manhattan. El primero ocurrió el 21 de agosto de 1945 en Los Álamos, cuando el físico Harry Daghlian dejó caer accidentalmente un pequeño bloque de carburo de tungsteno dentro del núcleo de plutonio, lo que emitió una explosión de radiación. Harry murió después de 21 días hospitalizado, víctima de envenenamiento por radiación aguda. El segundo accidente ocurrió también en Los Álamos el 21 de mayo de 1946, casi un año después que el primero, cuando el físico Louis Slotin estaba usando el mismo núcleo de plutonio que irradió a Daghlian y que por esa razón posteriormente fue llamado núcleo del demonio. Louis estaba sosteniendo la semiesfera con su mano superior izquierda mientras mantenía la separación entre ambos con un destornillador, pero este se le resbaló y ambas partes se juntaron. Y aunque actuó rápido, logrando salvar la vida de sus compañeros, la dosis de radiación que recibió fue fatal, que solo murió 9 días después. Este hecho fue recreado en la película Fat Man and Little Boy, aunque no con mucha exactitud.
Pero los científicos no fueron las únicas víctimas del proyecto Manhattan. En la vida real había comunidades cercanas a Los Álamos y el desierto de Nuevo México donde se realizó la prueba Trinity. A pesar de que el sitio donde se llevó a cabo la prueba era un área remota y plana, tenía vientos impredecibles, lo que trajo graves consecuencias a los habitantes de alrededor, quienes desarrollaron cáncer durante generaciones como resultado de la exposición a la radiación. Y es que había ranchos a tan solo 20 kilómetros de distancia y en un radio de 80 kilómetros había pequeñas poblaciones donde vivían miles de personas que nunca fueron alertados sobre la detonación. No obstante, la prueba fue tan poderosa que la luz de la detonación fue percibida en ciudades como Amarillo, Texas, El Paso y Albuquerque, que la gente cuando lo vio pensó que era el fin del mundo e incluso en los lugares más cercanos volaron hasta las ventanas. Sin embargo, el gobierno, para calmar al pueblo, emitió un comunicado que lo que habían visto era un cargador de municiones que había explotado. Lo lamentable es que hubo grandes cantidades de radiación que se dispararon a la atmósfera y una lluvia radiactiva que descendió sobre un área de 402 kilómetros de largo y 322 de ancho. Y lo que es más triste aún, y que es lo que reclaman los afectados, es que el gobierno nunca reconoció el impacto que tuvo la bomba atómica en sus vidas. Por esa razón, durante las primeras proyecciones de esta película, hubo activistas protestando para llamar la atención sobre el daño que el gobierno infligió sobre ellos y consideran imperdonable que ni la película ni el gobierno reconozcan el gran daño que les ocasionaron y el precio tan alto que han pagado con sus propias vidas. Así como lo muestra la cinta, el día de la prueba Trinity, mientras los científicos se preparaban para detonar la bomba, hubo una gran tormenta de última hora que terminó por retrasar la detonación por 1 hora y media. Pues inicialmente planeaban hacerlo a las 4 de la mañana y terminaron haciéndolo hasta las 5:30 de la mañana. Y sí, el sonido de la bomba se produjo después de la explosión. Primero todo fue silencio y exactamente minuto y medio después se produjo un estruendo que parecía un trueno. Otro hecho real es que el físico Richard Feynman observó la explosión sin lentes protectores porque creyó firmemente que el parabrisas del auto lo protegería de la radiación. Por ello, fue el único de todos los presentes que logró verlo con sus propios ojos sin ningún tipo de filtro, pues ya que todos los demás lo presenciaron pero con lentes oscuros. La mujer que Oppenheimer imagina como una víctima de la explosión a la que se le desprende la piel mientras está en medio de una celebración por los resultados que obtuvieron en Hiroshima y Nagasaki fue interpretada por Nora Nolan, la hija mayor de Christopher Nolan. El director en una entrevista comentó que si creas el máximo poder destructivo, también destruirá a aquellos que son cercanos y amados por ti. Así que el elegirla a ella fue una forma de expresarlo. La película no mostró los bombardeos, pero solo 3 semanas después de la prueba Trinity, las bombas bautizadas como Little Boy y Fat Man fueron lanzadas sobre Japón. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, un bombardero B-29 dejó caer sobre Hiroshima la primera bomba atómica llamada Little Boy. Solo 3 días después, el 9 de agosto, a las 11:02 de la mañana, el bombardero Bockscar dejó caer la segunda bomba llamada Fat Man sobre la ciudad de Nagasaki. Las detonaciones provocaron una bola de fuego que la temperatura aumentó a 4000 grados centígrados, calcinando y destruyendo todo a su paso. 6 días después del ataque a Nagasaki, el 15 de agosto, Japón anunció su rendición y lo firmó oficialmente el 2 de septiembre de 1945. Estas bombas atómicas fueron las primeras armas de destrucción masiva en utilizarse en una guerra y estaban compuestas de un material radioactivo fisionable de uranio y plutonio. En Hiroshima murieron instantáneamente entre 70 a 80 mil personas, que era cerca del 30% de la población de Hiroshima, mientras que en Nagasaki fallecieron entre 35 a 40 mil personas de manera inmediata. En ambos casos, las cifras aumentaron muchísimo y se cree que fueron más de 250 mil víctimas en total, debido a que las personas fallecieron a causa de leucemia, cáncer y otros padecimientos a largo plazo relacionados a la exposición a la radiación. Hasta la fecha, estos bombardeos han sido los únicos ataques nucleares en la historia de la humanidad. Debido a que la película no mostró los atentados, se ha generado un controvertido debate que ha dividido a los críticos sobre si debió o no hacerlo. Christopher Nolan explicó en una entrevista que eligió no representar los bombardeos porque es una película biográfica que explora la vida personal y profesional de Oppenheimer,
y al mostrar los bombardeos se dejaría de ver desde la perspectiva de Robert Oppenheimer, quien se enteró de la noticia por la radio como el resto del mundo, y por eso fue lo que mostró en la película. Durante su reunión con el presidente Harry Truman, Oppenheimer le expresa sus inquietudes sobre el uso de la bomba y le confiesa lo terrible que se siente por los atentados, lo que Truman no toma nada bien y en cuanto deja su oficina lo llama niño llorón y que no quiere volverlo a ver en su vida. Esto también sucedió en la vida real, pero Truman no se lo dijo de frente. Según el libro Robert Oppenheimer, A Life Inside the Center, Truman se refería a él en privado como científico llorón y fue más tarde cuando le dijo a su secretario de Estado que no quería volver a verlo en su oficina. Después de la Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer mostró su pesar por las víctimas de las bombas y renunció a su cargo como director del Proyecto Manhattan. Posteriormente, Oppenheimer pasó a ocupar el cargo de presidente de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos y utilizó su posición para alertar sobre los peligros del uso de la energía atómica y solicitar regulaciones sobre el control internacional de la energía nuclear para evitar una carrera armamentista nuclear. Incluso llegó a pronunciarse también en contra del desarrollo de la bomba de hidrógeno, a pesar de que tiempo atrás había trabajado en la investigación durante su tiempo en el Proyecto Manhattan. Pero sus opiniones no fueron bien vistas por varios políticos y su lealtad fue cuestionada. Fue entonces cuando se le realizó una audiencia en 1954 donde se le acusaba de ser simpatizante comunista y un riesgo para la seguridad. La audiencia dictaminó que no podía tener acceso a secretos militares, lo que hizo que terminara su papel en el gobierno y así, en un abrir y cerrar de ojos, pasó de héroe a villano. Casi 10 años después de aquella humillación pública, en 1963, el presidente John F. Kennedy le otorgó el premio Enrico Fermi por su contribución en la física, pero también como un gesto para limpiar su imagen, porque lo que le hicieron hoy en día es considerado una cacería de brujas. Robert Oppenheimer falleció solo 4 años después, a los 62 años, de cáncer de garganta en las Islas Vírgenes, donde pasó los últimos años de su vida junto a su esposa Kitty. Cuéntame en los comentarios cuál es tu top 3 de películas favoritas de Christopher Nolan. Por aquí abajo te dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.